voy a invitarle a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Hoy vamos a dar continuidad a esta serie de estudio que tenemos ya algunos meses viendo en esta carta. Hace poco pensaba y decía, Señor, ¿será que usted nos está permitiendo estudiar esta carta con el propósito de que estemos preparados cuando algo distinto o no tan común empiece a pasar en medio nuestro? Señor, ¿será que tú estás preparando nuestros corazones? ¿Será que tú estás fundamentando nuestra fe con tu glorioso evangelio a fin de que cuando tu iglesia tenga que ser perseguida, padezca por tu causa, nosotros nos podamos levantar con mansedumbre, humildad, pasión y fervor a dar defensa de tu fe a aquellos que nos demanden alguna demanda o nos pregunte algo sobre nuestra fe? Y estos días hemos hablado, estas semanas, en este hermoso tratado de Pedro, muchas cosas que han llenado mi corazón de alegría, pero también de gozo, aún en medio de las pruebas y dificultades, y aún en medio de aquellas cosas que hasta el día de hoy no logro comprender. Pero como Dios hace todas las cosas en orden y perfecta, Él empezó hablándonos acerca del sufrimiento. Ustedes deben de sufrir como Cristo sufrió. Ustedes deben de estar padeciendo, siguiendo la actitud o siguiendo el ejemplo de Cristo. Es decir, siguiendo sus pisadas, para que así como Él respondió ante el maltrato, el sufrimiento y los tratos injustos, ustedes también hagan lo mismo. Pero el día de hoy, vamos a ver qué nos dice. Y por ello vamos a buscar entonces Primera de Pedro capítulo 3 y vamos a estar leyendo los versículos del 18 al 22. Y cuando lo tengan se puede poner en pie y así reverenciamos la palabra del Señor y de alguna manera preparamos nuestros humildes corazones para escuchar, leer y atender lo que Él nos quiere decir. Y dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Vamos a orar. Dios del cielo, te alabamos y te bendecimos. Hoy una vez más, Señor, nos ha mostrado tu misericordia. Hoy una vez más, tu fidelidad, tu bien, tu cuidado nos han perseguido, nos han alcanzado. Hoy, Señor, nos trae a este lugar como ovejas con un pastor que está pendiente de ella, a recibir de ti ese delicado pasto que es tu palabra. Para recibir de ti, Señor, esa agua apacible que calma la sed de alma sedienta. Señor, hoy estamos expuestos delante de tu palabra. Ruego, Señor, que nos des de tu sabiduría, que nos des de tu inteligencia. El pasaje que nos corresponde estudiar hoy tiene un grado de dificultad, pero sabemos que tú la inspiraste, que tú la dejaste allí con un propósito. Y permítenos que el día de hoy nosotros podamos salir convencidos de cuál fue el propósito de la inspiración de este texto de hoy, Señor. Ayúdanos. En tus manos estamos y sabemos que en tus manos estamos seguros. Por eso, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hermanos, el pasaje que vamos a meditar en la mañana de hoy es un pasaje que presenta cierta dificultad de interpretación.
Incluso aún para los exégetas expertos en las escrituras, este pasaje ha generado una controversia y ha tenido a través de la historia y a lo largo de los años muchos problemas. Incluso el reformador Martín Lutero, hablando en relación a este texto, pudo escribir lo siguiente: no hay pasaje menos claro en todo el Nuevo Testamento que Primera de Pedro capítulo 3 de los versículos 18 al 22. Y hermano, él decía, es tan difícil de interpretar que yo no sé lo que quiso decir Pedro. Sin embargo, hay pasajes que parecen ser difíciles si nosotros lo vemos difícil. Y hoy mi intención no es entrar en controversia, mi intención no es entrar a descubrir los misterios que Dios tiene ocultos desde su eternidad, desde sus planes eternos, sino llegar a lo que realmente está claro. Y es por eso que en la mañana de hoy me voy a enfocar en lo que sí está claro en el texto, a fin de que lo que no está tan claro no nos opaque la gran verdad que Dios quiere que hoy nosotros sepamos. Por lo tanto, mi intención, lo voy a volver a reiterar, no es generar controversia, ni que usted me esté preguntando por qué es eso. Sea humilde o seamos humildes y veamos lo que Dios sí quiere decirnos. Estos días, hermanos, preparando este sermón, les voy a confesar, tuve que leer, releer y releer y releer y releer. Señor, ¿qué nos quieres decir con este texto? ¿Qué nos quieres transmitir? Que yo no pierda el enfoque de lo que tú quieres que nosotros estemos enfocados. Y de manera general pude ver en este pasaje que Dios quiere mostrarnos por medio de su sufrimiento, crucifixión, resurrección y ascensión algo que es glorioso. Y es por ello que en el versículo 18 podemos ver la obra de Cristo en su crucifixión de manera clara, y ahorita lo vamos a ver en detalle. Y es por ello que podemos ver en el versículo 19 y 20 a un Cristo que está siendo proclamado, aún en medio de espíritus que no sabemos quiénes son, pero ha sido proclamado y es proclamado. Y en tercer lugar, en el versículo 21 vemos la obra de Cristo en su resurrección. Y por último, en el versículo 22 vamos a ver o veremos de manera general, la obra de Cristo en su ascensión al cielo, donde hoy, no es mañana ni fue el pasado, hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y basándome en esto, en este último punto, he titulado el sermón de hoy, el triunfo de nuestro glorioso, o el triunfo glorioso de Cristo. El triunfo glorioso de Cristo. Y tenga eso en mente, porque esto es lo que va a ayudar a mantenernos enfocados. Ahora, para entrar un poco en contexto, si bien es cierto, Pedro viene hablándole a una audiencia que está sufriendo por causa de su fe. Pedro viene hablándole a unos hermanos que están siendo perseguidos, que están siendo maltratados injustamente por personas déspotas y que odiaban tanto al Señor como a su evangelio. Pero Pedro le hace un cuadro general, un marco general donde pone a Cristo como ese modelo de sufrimiento, como ese modelo que padece de manera injusta, pero que lo hace con un propósito. Y el propósito de eso lo vamos a ver en nuestro primer apartado, que no es otro que llevarnos a Dios. Pero antes de eso, déjeme decirle algunas cosas que Pedro le dice a su audiencia. Y lo primero que Pedro en el capítulo 2 le decía a su audiencia era lo siguiente, versículo 20 del capítulo 2. Pues, y le hace una pregunta, ¿qué gloria es si soy abofeteado y lo soportáis? ¿Qué gloria hay en eso? Mas si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado de Dios. Y dice, pues para esto fuisteis llamado. Señor, yo fui llamado a eso. Pedro dice sí. Esa es tu devoción. Pero no conforme con eso, Pedro en el capítulo 3, versículo 17, sigue diciendo a sus lectores lo siguiente: es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No obstante a esto, hermano,
En el pasaje que nos corresponde hoy, el apóstol Pedro, en líneas generales, pasa a decirle a sus destinatarios que estaban en ese proceso muy difícil, le pasa a decir, a pesar del sufrimiento, a pesar que su llamado no es fácil, la resurrección, la ascensión de Cristo al cielo debe ser el combustible y el estímulo que los lleve a ustedes a mantenerse firmes y fieles a la verdad. Eso que están padeciendo, sí, es necesario padecer un poco de tiempo, pero ¿saben algo? Cristo resucitó, Él venció la muerte, Él venció el diablo, Él venció el pecado y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que no te desanimes, sigue adelante, porque el Señor ha vencido, Él triunfa. Hermano, y vale la pena destacar que esto debió haber sido alentador para esos hermanos que estaban en sufrimiento y que debe ser hoy alentador y esperanzador para nosotros que también estamos pasando de alguna manera por distintas pruebas que no entendemos. Aún somos probados, o nuestra fe es probada por personas que vienen a insinuarnos cosas. Y tú que eres cristiano, y tú que eres evangélico, ¿qué cristiano eres tú? Aún cuando nuestra fe sea incluso burlada, aún cuando seamos rechazados por ser cristianos, gócese en la esperanza, gócese en su glorioso Salvador, porque Él ha triunfado. Y ahora sí, vamos a lo que Pedro quiere que nos enfoquemos. Y hay algo que me encanta del apóstol Pedro, y es que cada vez que él quería animar a los hermanos, que él cada vez que quería animar a los oyentes, o más bien a sus lectores, él no usa otra cosa que el evangelio. Y es por ello que el primer apartado lo he puesto: Cristo murió para acercarnos a Dios, versículo 18 del capítulo 3 de primera de Pedro. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. Les voy a pedir que preste muchísima atención mientras usted está leyendo este texto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y si hay algo que ha animado a través de la historia de la iglesia, es el evangelio, es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es la buena noticia de Cristo. Y es lo que ahora Pedro está apelando, ojalá que ahora Pedro está apelando. Y él empieza mostrándole, vean algo, sí, Cristo sufrió, Cristo padeció, pero ¿saben por qué lo hizo? ¿Sabe cuál fue el propósito de su sufrimiento? Y ciertamente ustedes están sufriendo, ustedes están padeciendo, pero vean, haciendo una comparación entre lo que Cristo sufrió y el propósito para el cual lo sufrió, su sufrimiento se compara a los de Cristo. Y es allí donde ahora el apóstol Pedro dice que el sufrimiento de Cristo fue con el propósito de acercarnos a Dios. Hermano, yo no sé si usted se consideraba cercano a Dios. Él murió por nosotros cuando éramos injustos para acercarnos a Dios, aquel en cual nosotros en un tiempo estuvimos sin esperanza, estuvimos sin Dios en este mundo, pero Él dio su vida una vez y para siempre para acercarnos a Él. Y hermano, es tan fascinante la carta, porque si conectamos lo que Pedro está diciendo con lo que se escribió en la carta a los hebreos, dice el autor de Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y en contraste con lo que hizo Cristo, el pueblo judío debía hacer cada día de la expiación ciertos y muchísimos sacrificios. Año tras año había que hacer un sacrificio para satisfacer la justicia de Dios temporalmente. Pero el Cordero de Dios, aquel que una sola vez fue ofrecido y para siempre, bastó un solo sacrificio. Un solo sacrificio fue suficiente para acercarnos al Señor. Y Pedro le dice, ¿se dan cuenta que hay un bien mayor que lo que ustedes están viviendo? ¿Se dan cuenta que algo mejor es lo que nos espera aún cuando pareciera mentira? Hermanos, ¿saben algo? El acercarnos a Dios en palabras se escucha bien, pero había un gran problema. Nosotros estábamos en un gran y grave problema delante de Dios. Nuestros pecados habían ofendido al Señor, y la Biblia dice que el pecado debe ser tratado como pecado.
Y cuando la Biblia habla del pecado, no lo habla con rodeos. El apóstol Pablo, hablando del pecado en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, él dice: porque la paga del pecado es muerte. Eso es serio. Y en el capítulo 3 de esa misma carta de Romanos 3:23 dice: y todos, por haber pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición. Destituido, alejado, apartado. Estábamos en oscuridad, estábamos muertos. Éramos unos miserables pecadores dignos del juicio divino de Dios. Pero hay una buena noticia. Cristo pagó una vez y para siempre por nuestros pecados. El justo por los injustos, para acercarnos a Él. Qué glorioso esto. Hermano, qué glorioso es saber que aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, a fin, dice el apóstol Pablo, o más bien para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora Dios el Padre no le ve a usted en su condición de pecado, sino que ve a Cristo para usted ser justificado. Eso no le da ánimo en medio del sufrimiento. Eso no le da fortaleza aun cuando las pruebas parecen ahogarle. Hermanos, el apóstol Pedro nos los había dicho antes. Capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22 y 23. El apóstol Pedro le dice a sus lectores: Cristo, ese que nos acercó a Dios, no hizo pecado en su cuerpo, sino que fue llevado. Dice, no hizo pecado en su cuerpo, o no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Hermanos queridos, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de las pruebas, maravíllate en tu bondadoso Señor, maravíllate en tu glorioso Redentor. Esto no es comparable con la gloria que a nosotros ha de manifestarse. Así que sufre con gozo este proceso tan lento, pero quizás llevadero, y que va a tener un fin algún día. Gózate en Cristo, solamente en Cristo, ¿verdad? Solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Así que, si esto no nos estimula, no va a haber nada que lo haga. ¿Y saben algo, hermano? Alguien ha dicho, el misterio glorioso del Evangelio es que Cristo murió para acercarnos a Él. Es un misterio. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué había en mí para que Él lo hiciera? ¿Qué motivo había para que Él diera su vida por mí? ¿Qué lo motivó? ¿Qué había de mí que Él dijera, bueno, por ser esto, por hacer esto, yo merezco, o Él merece que yo muera por Él? Y el misterio está que no había nada, solamente nuestro pecado. Hermano, es por esto que todos aquellos que por su gracia hemos puesto nuestra fe en el Señor, nuestros pecados han sido cancelados. Todos aquellos que por su gracia hemos puesto nuestra mirada en el Salvador, la Biblia dice, tú eres perdonado, tú eres salvo, tu pecado ha sido cancelado. Yo pagué en la cruz, consumado es. Hermanos, si eso no nos anima, nada nos va a animar. ¿Y será que esto había provocado ánimo a sus lectores cuando lo leyeron? ¿Será que esto lo llevó a reflexionar en cómo estaban viviendo y de lo que Cristo hacía y de lo que Cristo le está prometiendo? Y esto me lleva ahora a preguntarte por lo menos dos preguntas. Y la primera pregunta es, ¿alguna vez has pensado dónde estarías hoy si Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir por ti? ¿Alguna vez en tu intimidad, en tu soledad,
en tu tiempo de reflexión, ¿has pensado qué sería de ti si Cristo no hubiera muerto, pero hubiese también resucitado al tercer día para salvarte? ¿Has pensado eso? ¿Has llegado a contemplar lo que Él hizo por ti y de la manera que tú puedes en medio de esa contemplación corresponderle? Mi hija pequeña Emma, cuando pasa algo inusual, ella hace ¡ah! ¿Y tú qué tienes? ¡Ah! Hermanos, si el evangelio no nos hace hacer como Emma, ¡ah! no va a haber nada que nos pueda cautivar tanto como eso. Hermano, Cristo murió para acercarnos a Dios. Que eso sea tu estímulo para seguir siendo fiel a Él a pesar de lo que venga. Amén. Y esto me va a llevar a mi segundo apartado. Y es que Cristo fue proclamado. Versículo 19. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez fue esperada, o cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Si se puede bajar del púlpito lo voy a hacer, pero no hay manera de huir. Hermano, una de las riquezas de las predicaciones es positiva, es que usted no puede evadir un texto como este. Una de las, digamos, de lo fascinante de la predicación expositiva es que tú estás llamado a dar todo el consejo de Dios. Y vaya que yo estoy delante de uno de los pasajes más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Estos textos han venido a representar en medio de los eruditos que creen y estudian la escritura a profundidad, a tener distintas ideas, a tener distintas interpretaciones, porque no hay una exégesis exacta del texto. Por lo tanto, debemos acercarnos a Él con humildad y ver a la luz de lo que Pedro ha dicho, lo que sí está claro aquí. Por lo tanto, es mi responsabilidad como predicador decirle cuáles son las posiciones que algunos teólogos han expuesto e inclinarnos de alguna manera a lo que me parece, según el contexto en donde se da este pasaje, lo más cercano a la realidad. Pero le confieso, quizás yo esté errado en la posición que tome, porque es un pasaje que ha sido difícil de interpretar. ¿Estamos claros hasta ahora? Entonces, la primera posición en cuanto a este texto es que algunos piensan que este pasaje significa que cuando Jesús murió fue al infierno y predicó a los espíritus encarcelados. Y un problema con esta interpretación es que afirma una actividad de Jesús que no se encuentra en ninguna otra parte de las Escrituras. En otra parte no vemos a Cristo yendo al infierno a predicar. Sin embargo, nosotros debemos ser cuidadosos en cómo tratamos y abordamos el texto. Y es por eso que hay una segunda hipótesis que dice que cuando habla de esto, o que Jesús fue proclamado, es que Él fue en su ascensión a decir que Él había vencido sobre todos los espíritus encarcelados. Hay dos puntos de vista distintos y muy diferentes. Y hay un tercer punto de vista, o una tercera interpretación, y quizás la más consistente y por la que me voy a inclinar en la mañana de hoy, y es que el espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos fue el instrumento mismo a través del cual Cristo habló a la generación de Noé. Y cuando nosotros analizamos el texto que tenemos delante, nosotros podemos darnos cuenta de varias cosas. Y vamos a volver al versículo 18, su última parte. Él dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? ¿O en quién? En espíritu. Y ahora dice el versículo 19, en el cual, es decir,
en el mismo espíritu que le trajo a la vida, fue y le predicó a aquellos espíritus encarcelados. Cristo predicó en el Espíritu Santo. Y Pedro dice que fue Cristo quien predicó, pero sí, fue Cristo por medio del Espíritu Santo a través de Noé en los tiempos de Noé. Y es por eso que el versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Vuelvo a reiterarle, no quiere decir que esta posición sea la exacta y correcta, pero es la que más en su contexto nos acerca a una verdad exegéticamente hablando, tomando en cuenta la carta. Y otro pasaje, hablando de esto, es que una de las cosas que puede refutar que Cristo fue a predicar al infierno es cuando Jesús le dijo a aquel hombre que estaba al lado de él en la cruz: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, desde hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Y Cristo no le dice: ya voy, vente conmigo, pero permíteme primero ir, o acompáñame a predicarle a los espíritus encarcelados que están en el infierno, sino que le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, ¿se dan cuenta que es difícil? Pero Pedro no nos dice que mientras estaba en la cárcel, Pedro le predicó a ciertos espíritus. Él no dice eso tampoco. Sin embargo, la Biblia dice que Noé predicó, o fue el pregonero de justicia en sus días, anunciando de que el juicio de Dios venía, por lo cual debían arrepentirse y montarse en un arca. ¿Y qué hizo la gente? Este está como loco. Nunca ha llovido y este que va a llover. Y cuando tomo este argumento es para decirle que la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Lo que quiere decir que el que muere sin Cristo está condenado, pero el que muere con Él triunfa con Cristo. Y aquí es lo que realmente importa. Ahora, en medio de lo difícil del texto, lo que sí parece estar claro es que Jesús fue proclamado en el tiempo de Noé. Eso sí está clarísimo. Cristo fue predicado, aun cuando todavía no había sido encarnado, sino que su preencarnación fue anunciado. Pero también debemos recordar que nuestro texto se encuentra en el contexto del sufrimiento de los justos. Y cuando nosotros vamos a los capítulos que estamos estudiando, Pedro viene hablando de un sufrimiento tras otro sufrimiento, sufrimiento más sufrimiento. Y ahora, cuando vemos aquí y buscamos la historia bíblica, vemos que de alguna manera Noé también sufrió por la causa del Señor. Porque Noé, cuando estaba predicando el evangelio, muchos se burlaron de él, muchos no creyeron en él, muchos quizás se reían a carcajadas de él, porque parecía que estaba loco por lo que estaba haciendo para la gloria de Dios. Y de alguna manera pudo sufrir y padecer por causa de él. Pero lo que sí parece interesante notar es que Pedro trae este ejemplo de Noé para decirle a una iglesia sufriendo que así como Noé fue vindicado por el Señor, su juicio fue sobre aquellos que no le creyeron. Esta iglesia que ahora está padeciendo también va a ser vindicada. Y esto es algo que los teólogos, a pesar de la diferencia, tienen bien claro. Y dice alguien en una interesante frase: así como Dios vindicaba a Noé al enviar juicio, ese juicio que proclamó, ahora Dios vindicará a los cristianos cuando Dios juzgue al mundo según la proclamación del evangelio. No sé si usted me está entendiendo. Estaban padeciendo injustamente, las cosas no parecían bien, pero Pedro le dice: Noé duró 120 años predicando y las cosas le iban peor. Pero algo tengan claro: Noé sufrió, pero fue vindicado por Dios. Dios hizo justicia. El juicio de Dios cayó sobre aquellos desobedientes, pero él y su familia fueron salvos.
Pero él y su familia fueron salvos. Y ahora usted es creyente. Y ahora usted es cristiano. Y ahora nosotros que estamos aquí, Iglesia Bíblica Metropolitana, ahorita estamos sufriendo, ahorita estamos padeciendo. Pero tenga claro, presente y permanente en su mente de que seremos reivindicados por el Señor. Y esto es lo glorioso del Evangelio. Pero Pedro no es conforme con esto. Y ahora agrega a nuestro texto algo más difícil. Versículo 21. Pedro se las traía. Pedro le dice en su carta a sus lectores, en la segunda carta, que Pablo había escrito algunas cosas que los ortodoxos y los incrédulos y los malvados han tergiversado para su propia perdición. Pero parece que Pedro también se las trae. Ahora Pedro dice en el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Bendito sea el Señor. ¿Cómo que el bautismo nos salva? ¿Cómo es eso, Pedro? Pedro habla de que el bautismo nos salva, pero ahora yo les pregunto, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un símbolo y una representación de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Eso es el bautismo. Es ese símbolo de que Dios ha transformado nuestras vidas de una vez para siempre. Es ese símbolo que nos recuerda diariamente que nuestras vidas están en un proceso de transformación, porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando. Eso es. Pero ¿qué relación tiene el bautismo en agua con las aguas que salvaron a Noé en sus días? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso, Pedro? ¿Qué relación tiene eso allí? ¿De dónde tú sacaste eso, Pedro? ¿Será que la Biblia tiene respuesta para nosotros? Vamos a ver. Vean esto, hermano. Pedro dice algo, y es que así como Dios utilizó el elemento del agua en los días de Noé de dos formas, así Dios ha utilizado el agua en este tiempo de dos formas, hablando del bautismo. En el tiempo de Noé, Dios usó el elemento del agua para salvar a Noé y a su familia, pero al mismo tiempo utilizó el mismo elemento para traer juicio a aquellos que no creyeron. Y de la misma manera ahora en nuestro bautismo, Cristo trae por medio de él un símbolo, una limpia conciencia al ser bautizado de que hemos sido salvos, pero al mismo tiempo es una proclamación que aquellos que no se arrepientan serán condenados. Entonces pudiéramos decir, hermanos míos, que el bautismo debe ser un recordatorio para nosotros en medio de cualquier circunstancia para seguir siendo fieles al Señor. El bautismo debe ser para nosotros un recordatorio que afirme que Dios ha retirado los cargos contra nosotros por causa de Cristo. Por lo tanto, hermanos, no hay juicio, no hay condenación para los que están en Él. Y dice, os voy a decir esto, y el sello de esta gran verdad es que Cristo resucitó. El sello de su salvación, el sello de que la deuda ha sido cancelada, es su resurrección. Y nosotros seríamos lo más dignos de lástima si en este mundo o en este tiempo o en esta vida esperáramos solamente a Cristo. Si la resurrección de Cristo no es nada, no vale nada, nosotros somos lo más dignos de lástima. Pero qué glorioso es nuestro Dios, qué digno Él de suprema alabanza. Porque ahora dice, aún los que mueren en Cristo resucitarán con Él. Y aún la iglesia que ha partido de este mundo, un día escuchará las trompetas de Dios y resucitarán, se levantarán de entre los muertos y estaremos por la eternidad con nuestro bendito, santo y glorioso Salvador.
Y esto me va a llevar a mi tercer punto, y es que la victoria de Cristo fue obtenida en su resurrección. En la resurrección de Cristo, el Señor le dijo al diablo: estás vencido. El Señor le dijo a la muerte: no pudiste conmigo. El Señor le dijo a Poncio Pilato y a todos los judíos que se rebelaron y quitaron su vida: no pudieron acabarme, porque yo la di. Yo di mi vida, nadie me la puede quitar. Y yo la di por mis ovejas, y mis ovejas hoy oyen mi voz, y yo las oigo, o ellas me oyen y me obedecen. Por tanto, nadie las arrebatará de las manos del Padre. Hermano, usted está en las manos del Dios Padre. Hermano, usted está en las manos de Dios. Eso no le da consuelo, eso no le da esperanza, eso no le da gozo, eso no le da alegría en medio de todo. Hermano, el mundo está convulsionado. Hay guerra, rumores de guerra, hay magnicidio, hay feminicidio, hay abuso sexual, hay abuso de niños. Pero Cristo ha vencido sobre todo eso. Pero es necesario que tú vengas a Cristo si estás aquí, amigo. El único que puede librar nuestra alma del infierno es Cristo. Mucha gente está temiendo a todo lo que está viendo en las noticias. Yo temo que a mi hijo le hagan algo, yo temo que me pase algo, yo temo por mi vida, yo temo por mi país. Teme a aquel que puede lanzar tu alma y enviarla al infierno, que es Cristo. Ese es a quien debes temer. Y ahora Pedro, terminando ese texto del capítulo 3, versículo 21, dice: por la resurrección de Jesucristo. Pedro termina diciendo: por su resurrección, o sea, por la resurrección del Hijo de Dios, expresada eternamente o externamente en el bautismo, es lo que realmente nos salva. ¿Entendieron? ¿Se van dando cuenta que el pasaje se veía oscuro, pero ha agarrado claridad? Y alguien ha dicho: Noé sufrió al ser rechazado, burlado, pero también fue vindicado, porque Dios trajo juicio sobre los que le rechazaron. Igualmente nosotros también seremos vindicados, porque nuestro bautismo representa que somos librados de la condenación eterna. Para los que están en Cristo Jesús, que no hay condenación. Ahora viene una parte buena, porque después de descifrar estos difíciles textos, nuestro pasaje va a dar un giro glorioso. Y el giro glorioso que va a dar nuestro texto es para mostrarnos lo que sí está bien claro en la Escritura. Y lo que sí está claro es que la supremacía de Cristo en su ascensión al cielo es gloriosa. Y vean lo que dice el versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. La tumba es un recordatorio para los turistas de que Él no está allí. La cruz es un recordatorio de que Él no está allí. La corona de espina es un recordatorio que la corona que Él tiene es gloriosa. Los padecimientos en su carne son el ejemplo de que Dios puede transformar el cuerpo y el alma y el espíritu en su resurrección. Y esa es la esperanza que tenemos como creyentes. Estos cuerpos de pecado serán transformados, serán nuevos en Cristo. Así como fueron nuevas todas las cosas después del diluvio, ¿se acuerdan? Pero ahora vean que hay una palabra que se viene repitiendo en esta carta, y parece que el apóstol Pedro intencionalmente viene jugando con ella para armar una estructura y decir esta gran verdad que va a decir ahora. Si notamos, esta palabra apareció en el capítulo 2, versículo 13. Y vean la palabra que aparece: por causa del Señor, someteos. A nadie le gusta eso. Someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. La vimos después en el mismo capítulo 2, versículo 18. Criados, ahora cambia sometimiento o someterse por sujetado, con todo respeto a vuestros amos. Y lo volvemos a ver en el capítulo 3, versículo 1, cuando dice: asimismo vosotras mujeres,
está sujeta. Vean el énfasis: someterse, sujeción, sométanse. Y esto denota el énfasis que hay en esta palabra. Pero lo interesante de todo es que esta misma palabra se vuelve a repetir en 1 de Pedro 3:22, pero ahora de una manera distinta. Ahora este versículo dice: asimismo, quien habiendo subido al cielo a la diestra de Dios, a él están sujetos. Aquel que se sometió a los injustos, aquel que sufrió de manera callada a las autoridades que le maldecían, que le golpeaban, ahora dice: todos están sujetos a mi señorío. Yo soy el soberano, yo soy el supremo, yo soy el todopoderoso. Ustedes son más que saltamontes. Yo soy el que gobierno en el cielo, en la tierra, en el infierno y en todo lo que existe, porque yo soy el que soy. Ese es nuestro bendito Señor. Hermanos, Pedro está concluyendo este capítulo enfatizando la victoria de Cristo sobre toda la creación, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo demonio que se le ha delegado una autoridad allí sujeta a lo que Dios diga. Se ha sobrepuesto sobre todo. Y hermanos, la intención de Pedro es que nosotros no nos obsesionemos con el tema cuál de los espíritus fue al infierno y quién fue Cristo al infierno. Él no quiere que hagamos eso. Él quiere que nosotros nos sometamos o nos enfoquemos en lo que realmente importa. Y lo que importa es que Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que realmente importa en esto. Ahora, ¿cómo ustedes creen que la audiencia de Pedro recibió esta gran verdad? Aquellos hermanos cabizbajos, aquellos hermanos escondidos, aquellos hermanos que esperaban ver si no había nadie para salir a comprar, para comer, aquellos hermanos que exponían sus vidas, la de sus hijos y toda su familia, por decir que eran cristianos, al ver esto dijeron: no, si vivo para Cristo vivo, y si muero para Él muero, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hermanos, ¿tendremos nosotros la determinación de decir eso? Hermanos, otra de las intenciones de Pedro es mostrarle a los sufrientes cristianos de sus épocas que han tenido que someterse a sufrimientos injustos en las diferentes etapas o esferas de sus vidas, es que hay un resultado final y ese resultado es glorioso. ¿Están sufriendo? Sí. Sí, es verdad. Eso es cierto. Es inevitable no reconocerlo. Pero los sufrimientos, queridos hermanos, les digo yo hoy a ustedes, tienen una fecha de vencimiento. Los sufrimientos que hoy estamos padeciendo, las pruebas por las que estamos pasando, tienen un día para terminarse. Y no es que es mañana, yo no sé el día. Job, su prueba le duró 3 años y medio. Job, ¿se acuerdan? Pero fue vindicado por el que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando usted ve a Abraham, sufrió. Cuando usted ve la historia bíblica, Moisés sufrió. Cuando usted ve la historia bíblica, los jueces sufrieron, los profetas sufrieron. Pero hoy están en las gradas diciéndonos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, en aquel que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y era lo que hacía Esteban cuando sufría. ¿Se acuerdan en Hechos? Cuando su cuerpo estaba siendo apedreado, él decía: veo a la diestra de Dios sentado al Cristo de la gloria. Hermano, qué consuelo para la iglesia hoy día en tiempos difíciles. Ahora, hermanos, hay una realidad con la que nosotros luchamos internamente. Y esa realidad es que a pesar que Cristo dice esto, en nuestras mentes que divagan en pensamientos malos, pareciera que estamos ganando, pero vemos que estamos perdidos. Déjame decírselo de otra manera. La Biblia dice que en Él somos más que vencedores, que en Él ganamos y triunfamos, pero yo ahorita me siento derrotado. La Biblia dice que en Él
Todas las promesas son en el sí y en el amén. Y Él ha prometido restaurar nuestra vida. Él ha prometido llevarnos al cielo. Pero pareciera que eso no va a ser tan verdad. Mi mente me dice y me pone en mi cabeza como que eso pareciera no real. Pero hermano, déjame decirle algo. Tenga ánimo. Porque así como nuestro glorioso, bendito, amado Salvador y Redentor triunfó, usted y yo triunfaremos. No aquí en la tierra, sino con Él en el cielo. Por eso quiero darle algunos consejos. Y son los siguientes, hermanos míos. Resistamos un poco más a esta prueba de fe, porque llegará un día donde nos sentaremos con un corazón glorificado y veremos con nuestra propia mirada saciar al Señor el hambre y nuestra sed. Hermanos, mantengamos viva nuestra esperanza, porque llegará un día donde ya no habrá más llanto ni más dolor. Hermanos, mantengámonos firmes y seamos fieles al Señor, porque llegará un día donde toda rodilla, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, de los que están arriba en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, porque Él es el Señor. Ahí está. Jesucristo es el Señor. Hermano, falta poco. Falta poco. El Señor está cerca. Seamos pacientes un poco más. He aquí, Él dijo, yo vengo pronto. Mantén tu corona para que otro no tome tu lugar o otro no la tome. Hermanos, el Señor le dice a las iglesias, sean fieles. Yo conozco que ustedes saben defender su fe con los nicolaitas. Yo reconozco que ustedes saben detectar los falsos evangélicos. Pero hay algo en contra de ustedes, y es que han dejado su primer amor. Y yo les voy a pedir que ustedes reflexionen en eso. Él ha triunfado, pero ¿qué has dejado de hacer para que tu gozo y triunfo sea consciente cuando lo tengas? No es decir soy cristiano, es vivir como cristiano. No es decir yo soy en Cristo vencedor, pero tus comentarios demuestran tus quejas y lo contrario a lo que estás diciendo. Hermano, el Señor quiere que seamos fieles. Es difícil, pero Él nos ha capacitado para hacerlo. Y por último, hermanos, el apóstol Pedro usa esta palabra para alentar nuestros corazones. El apóstol Pedro usa este pasaje para recordarnos hoy el evangelio en el cual nosotros hemos creído. ¿Y saben para qué más? Para que sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, mostrándonos que si Cristo triunfó, nosotros también triunfaremos. Y en una oportunidad, el pastor Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la historia de la iglesia será la historia de Cristo. Y esa historia se va a repetir. Ella será traicionada, ella será azotada, ella será falsamente acusada y escupida, y es probable que sea crucificada y muerta. Es algo seguro. Pero se levantará de nuevo, así como su Salvador se levantó de entre los muertos. Así como nada ni nadie pudo acabar con Cristo, nada ni nadie podrá acabar con su iglesia, porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Conclusión. Queridos hermanos, si estás cansado del camino, si crees que ya no tienes fuerza para seguir, si sientes que ya no puedes más, ya no puedo más, alza tus ojos al cielo y mira a tu Salvador sentado allí. Hermanos, allí está tu glorioso Salvador esperándote. Esteban lo vio. Yo tengo la esperanza de verlo. ¿Y tú? Yo quisiera, si me toca morir como, no sé, apedreado,
Yo espero que Dios me dé la fuerza y la valentía de hacer como hizo Esteban. Señor, perdónale sus pecados. No importa que me destrocen, pero yo sé que tú vives. Como tú vives, yo también viviré. Hermanos, hay un texto de las Escrituras que yo cito mucho. Y cada vez que lo leo, cada vez que lo escucho, mi alma, mi cuerpo y todo mi ser se fortalecen en Cristo. Y ese texto se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Y lo quiero compartir hoy contigo para que tú seas fortalecido, animado, alentado a seguir fiel a Cristo a pesar de lo que estás viviendo. Romanos 8, versículo 35 al 39. Y dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Y saben por qué? Por medio de aquel que nos amó. Y ahora Pablo afianza su argumento, afianza su fe en el Señor y la transmite a su audiencia diciéndole: por lo cual estoy seguro, y yo también, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. ¡Qué gran verdad! Así que, amados hermanos, el triunfo glorioso de Cristo debe ser el consuelo esperanzador para todos aquellos que estamos sufriendo por su causa. Amén. Y amigo, tú que estás sin Cristo acá, yo te invito con toda mi alma a venir a Él. Si has podido escuchar, Dios, así como vindica a su pueblo, también juzga a los que no se arrepienten. Y yo te invito a arrepentirte hoy al Señor. Yo te invito a que tú te arrodilles delante de Él y le digas: he pecado contra el cielo y contra ti. Y aunque no soy digno de ti, el Señor te dirá: ven, en mí hay perdón. Así que no desperdicies esta oportunidad. Cristo te ama y quiere salvar tu vida. El que cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que te lo ruego, ven a Cristo.